los sistemas estimulan el complemento de la garantía. Cuando las garantías exceden, me parece que podría ocurrir en un momento dado la función de que el juez morigerara la garantía bajo unas condiciones determinadas. Es decir, que la garantía siga siendo suficiente a los efectos de su ejecución. Porque es que no nos olvidemos que, que entre el momento en que la garantía es constituida y el momento en que la garantía finalmente es ejecutada, hay una diferencia que el valor inicial de la garantía debe cubrir. En ese sentido, tiendo a pensar que no hay abuso en una situación, con todo respeto, me parece poco inteligente la posición de un acreedor que compromete la inmensa mayoría de los flujos de su deudor porque van en contravía del cabal desarrollo de la empresa en marcha. Y en ese sentido, pues simplemente cito una frase que alguna vez recuerdo: nunca atribuyas a la mala fe aquello que podrías explicar por la estupidez. Bueno, una réplica. Resulta que el deudor, cuando está en una crisis exagerada, necesita recursos de capital, por esas simples circunstancias, hay veces, compromete con garantías como se le exige al banco. Pues para poner el tema acá. Eso es una actuación, digamos, anterior al concurso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las condiciones de debilidad en que está ese deudor en ese momento, pues no le permiten tener a veces otra opción. Entonces, ¿cuándo hay el abuso? No es cuando de esa posición dominante de ese acreedor que te está dando la oportunidad de facilitar recursos en esas condiciones, abusa de esa posición. Es a eso a lo que me refiero. Soluciones sí hay, claro. Y después cuando estemos en un proceso hay un juez. Y obviamente puede haber reducción de garantías. Pero ¿eso qué se implica? Un desgaste, ¿cierto? Y no solo para el deudor, sino para todas las partes. Entonces, yo lo hago es a referencia de cuando hay abusos, cuando a veces ese acreedor con esa posición dominante, digamos entre comillas, lleva a que al deudor entregue la garantía en esas condiciones. Es a eso que me refiero. Yo creo, doctora Ángela María, que eso fue más una contrarréplica y yo voy a hacer una recontrarréplica. Me Y de parece, moderador. ahí, doctor, me parece que ahí puede haber una conducta claramente abusiva por parte del acreedor y es, ¿sabe qué? No le presto de ninguna forma. Es que el hecho de que el acreedor esté dispuesto a prestarle a un deudor confesamente insolvente, porque estamos hablando del deudor insolvente, y que yo tome el riesgo de volverle a prestar, o sea, como diría, la mínima diligencia que uno le debe esperar de ese acreedor es que pida garantía. Es más, no coincido la situación en la que le preste usted a un deudor en insolvencia cuando un deudor insolvente y sin pedirle garantía. Es que es más, ¿cómo decirlo? El tema con la financiación del deudor en insolvencia es una práctica que normalmente pues, en esos mercados que son muy profundos y que hay una verdadera práctica de financiación postconcursal, eso generalmente cae en el campo de los acreedores profesionales no regulados. Porque pensemos en el terror de que, supongamos, llega un nuevo superintendente financiero concursalista y que dice voy a reducir todo el régimen de provisiones para que le podamos prestar a los deudores en insolvencia y empecemos a prestar y cuando esos deudores no repaguen se nos viene una crisis como la que yo realmente estoy diciendo, esa fue la crisis del 2008. Se le prestó a gente que no tenía capacidad de pago. Entonces, con mucho respeto, para mí el tema de que si el deudor está en insolvencia, se está volviendo a creer en él, que le pida garantía es apenas natural y no entendería cómo puede verse como un abuso. Aquí yo voy a hacer una simple reflexión y es que
el abuso no está solamente en la estructura de la garantía, es decir, cómo se estructura la garantía, sino también en la dificultad de entendimiento por parte del deudor en la estructura de las garantías. Es decir, hay un analfabetismo o alfabetismo normal, es decir, leer y escribir, hay un alfabetismo funcional, hay un alfabetismo financiero. Pregúntenle a cualquier deudor si entiende cómo opera una fiducia de fuente de pago y qué pasa en el momento del siniestro. Cuando a uno le pregunta a ese deudor o le cuenta a uno en el triage que le hace uno, bueno, ¿y qué garantías tiene? Le empieza a contar que tiene una fiducia, bueno, ¿y cómo opera? No entienden, nunca entendieron. Sí, ahí Guillermo empezó a decir, no, bueno, en fin, el tema es que eso no es un tema pacífico, obviamente, y aquí seguimos con la otra, voy a repetir la pregunta que ya les había hecho porque ya hubo contrarrespuestas, contrapreguntas, en fin, y es, ¿qué debe hacer el juez cuando se enfrenta a esta situación? Casos de la vida real, contratos de fiducia de fuente de pago que tienen afecta el 100% de la fuente de pago a la fiducia y que no prevén ninguna, por ejemplo, una cascada diferencial que yo he propuesto en algunos escenarios. Oiga, tenga una cascada de pagos para la buena situación o inbonis y tenga una cascada de pagos cuando se le dificulte la situación a la compañía con unos indicadores o con unos controles para que realmente si se va a concurso o si tiene una dificultad, pues la garantía pueda subsistir, pero no a costa de la empresa. Entonces, si hay ese analfabetismo financiero y hay una situación de crisis, yo no estoy diciendo que las entidades financieras le puedan prestar a entidades en insolvencia o ya en crisis, ¿qué debería hacer ese juez del concurso? ¿Debe hacer algo? ¿Debe contestar? Soy el juez del concurso y no del contrato, yo no me puedo meter. ¿Modular en algo para que el concurso recuperatorio sea exitoso o da igual? Da igual que se quede callado, o da igual que diga yo no me voy a meter, o cuál es realmente el efecto de esa no modulación. ¿Quién va primero? Yo creo que ya he contestado esa pregunta varias veces, entonces solamente de pronto con una cosa que decía. Pero cuenta dónde has contestado. El público no sabe. Sí, están los dos casos que al respecto son el caso de Organización Suma y el caso de Recaudo Bogotá. Solamente, yo preferiría realmente que mis compañeros contesten eso porque yo ya lo he contestado varias veces, ya es como repetirse, pero sí quería un comentario chiquitico sobre lo que decía Diana. Me acuerdo ayer el doctor Arce que decía que la fiducia es casi que el último bastión de la autonomía, el último bastión de la autonomía privada. Me parece que en ese caso, que hay un tema de incultura, eso, como decía ahorita el doctor López, uno no puede invocar a favor su propia torpeza. Es que la fiducia uno la negocia y es un instrumento donde usted tiene mayor capacidad negocial porque las fiducias no van a las entidades financieras y los bancos repartiendo formatos pro forma del contrato de fiducia. Es una figura negociada y por tanto ahí sí hay una carga mínima de toda parte de entender qué es lo que dice. A ver, internacionalmente se ha abierto la tesis de la responsabilidad de los bancos por otorgamiento irresponsable de crédito. Inundar a personas sin capacidad de crédito de ese crédito y después entonces estar en la situación de tener que cobrar eso. Aquí estamos en la situación contraria y parto del presupuesto que hay que reconocer, Diana, que desde luego la forma, digamos, un banco puede comprometer su responsabilidad si la forma como involucra la garantía no cumple con los deberes secundarios de información que deben darse en un contrato. Y esto es qué le significa el otorgamiento de la garantía. Pero como lo dijo Guillermo, no nos olvidemos que siempre la mejor alternativa a un acuerdo negociado de un banco es no otorgar el crédito en un momento dado. Entonces, si el banco decide otorgarlo, lo hace cumpliendo, entre otras cosas, el decreto 1533 de hace un par de meses, que
modifica los cupos individuales de crédito por el sistema de grandes exposiciones, recuerda nuevamente que los bancos, si bien es cierto, pueden prestar sin garantía, desde el punto de vista del manejo de su exposición individual, la disminuyen en función de la garantía. Luego eso quiere decir que la propia regulación financiera estimula la exigencia de garantías porque entre más existan garantías de carácter admisible, menos va a ser el nivel de exposición que la entidad financiera va a tener. De manera que a la pregunta, ¿un banco tiene que exigir garantías? No. La respuesta, ¿va a exigirlas? Seguramente sí. Entonces, bajo ese presupuesto, yo creo que no es abusivo, no es abusiva esa circunstancia si se han dado los elementos que de pronto en otros casos no se han dado, de la claridad con que el efecto de la garantía se va a cumplir. Y repito, porque el banco está cuidando recursos del público y solamente en esa medida va a decidir otorgarlo o no. Bueno, voy a aclarar primero que el tema no es que dé garantías. Ya hoy, con la ley de garantías mobiliarias, casi que en un porcentaje muy alto, todas las entidades financieras prestan con garantía. ¿Para qué? Pues para hacer usos de los beneficios que ellas otorgan del pago preferente, de la ejecución de la garantía y demás. O sea, eso es ya un hecho, es importante tenerlo en cuenta y eso no está mal, eso lo tenemos claro, es una forma en que el deudor logra su financiación. Pero, y quiero decir otra cosa, todos los casos no son iguales y son distintos, y aunque a veces la gente cree que son el mismo, suma el caso, a veces no tienen el mismo swing, tienen circunstancias distintas. Entonces, la pregunta de Diana, si yo tengo una garantía y fuente de pago, ¿sí? Obvio, eso es algo muy bueno, pero cuando yo entrego toda mi caja, ¿sí? Obviamente la pregunta es, ¿y qué le dejé para las otras actividades o para los otros acreedores anteriores del concurso? ¿Qué dejé? O sea, aquí la pregunta es, todo se lo llevé y se lo entregué a un acreedor garantizado y los acreedores anteriores al concurso quedaron mirando para arriba, ¿cierto? Y lo segundo, hay que diferenciar cuando responde el patrimonio autónomo, porque hay créditos que están en cabeza de ese patrimonio autónomo y ahí la superintendencia creo que ha sido muy clara para decir, ahí responde la fiduciaria, el patrimonio, y cuando, ¿sí? Cuando son deudas del fideicomitente, entonces ahí sí lo ponemos a traer estas obligaciones hasta allá. ¿Cuándo puede un juez modular una sentencia? La verdad es que eso debe ser no una excepción, sino una excepcionalísima oportunidad. Lo normal no es que el juez esté modulando las sentencias, pero cuando lo tiene que hacer, lo tiene que hacer. Y yo creo que hemos tenido casos en que hay que hacerlos. Por ejemplo, cuando hay que garantizar derechos fundamentales que se van a violar con esas circunstancias, porque el juez del concurso siempre tiene que pensar que no puede ser violador de derechos fundamentales. Ya nos lo ha recordado mucho la Corte Constitucional. Entonces el juez tiene dos opciones. O lo deja así y le ingresa una tutela que le obliga a cambiar de decisión. O dos, puede, bajo esas circunstancias muy bien fundamentadas, modular ese fallo y obviamente el juez es un ser humano y como todos se ve muchas veces lo demandan por cualquier cosa, tendrá que estar muy pendiente por si lo demandan por un prevaricato, porque su decisión fue más allá. Entonces, ¿qué lo puede hacer? Sí lo puede hacer. Para el caso concreto,
si hay violación al derecho fundamental, le tocaría hacerlo. Lo dejo hasta ahí por el tiempo. Listo, por el tiempo. Doctor, pero omití la respuesta sobre si puede haber modulación o no. No creo que pueda haber modulación. Creo que eso es confundir el actor que puede resolver el problema. Desde luego que si hay una afectación del derecho fundamental hay que resolver ese tema. Lo que no creo es que el juez por sí y ante sí pueda tomar una decisión en desmedro de otro, porque es que no nos olvidemos que lo que se toma a favor de unos, en muchos casos se toma en contra de otros. Entonces, en ese sentido, mi respuesta general es que no puede haber modulación por parte del juez del concurso. bueno, ahí simplemente quisiera hacer una acotación normativa y es que el artículo 43 de la 1116 dice claramente que las garantías solamente se pueden modificar por el visto bueno del beneficiario. ¿Sí? Entonces hay norma expresa. Y la puerta que quizás abría el decreto 560 al hablar de recursos durante la crisis o durante el proceso concursal, que parecía que le decía al juez que podía, por ejemplo, compartir la garantía preexistente con el que iba a financiar ahora, pues lo que parecía decirle era que el juez lo podía hacer, pero tuvimos un proceso en el que el juez dijo, yo no voy a afectar la garantía, voy a preguntar si el acreedor anterior está dispuesto a compartir o si ese acercamiento o ese beneficio adicional que le quiere dar el deudor por compartir la garantía, la acepta o no, o es suficiente o no. Entonces, hoy por hoy normativamente el juez no puede afectar las garantías, ¿sí? No tiene esa potestad, está en cabeza del beneficiario, pero yo sí creo que si bien las garantías son parte del ecosistema y son parte de con lo que tenemos que trabajar y no es per se malo, es decir, para mí Guillermo es Obi-Wan Kenobi, no el señor oscuro. Entonces, ¿por qué? Porque la garantía es fundamental para el crédito, eso lo entendemos. El asunto es cuando eso no le permite al deudor, ¿sí? Ese tipo de garantías que no le permiten al deudor atender su operación. Yo sí creo que el juez en ese momento, yo creo que el juez, ya me va a quitar el micrófono, yo creo que el juez sí debe analizarlo y lo mismo que decía el doctor Juan José, ¿sí? No se necesita citar una conciliación, el juez puede llamar a las partes, como en su momento lo hizo el doctor Nicolás Pájaro, recordémoslo en Estraval, con el problema del lote, ¿sí? Esa actividad sí se puede hacer y reducir la litigiosidad porque el juez está facultado para eso. Entonces, en lugar de llegar a esos escenarios de confrontación como pasó en esos dos procesos que hablaba Guillermo, pero que le tocó tomar esa decisión, pues buscar acercamientos entre las partes para que ese escenario transaccional de pronto sea más fácil de lograr. ¿Alguna otra aclaración? Ah, cierto. Aquí ya el tema que estamos hablando concreto es el tema de la fiducia como fuente de pago y cuando atrapa la caja del deudor. Ese tipo de garantía es una garantía muy bonita porque generalmente en este es un caso en que la garantía no es un sucedáneo de la obligación, y esa frase es del doctor Juan José Rodríguez respetando los derechos de autor, sino que es el objeto mismo. Es decir, yo no me voy a pagar en caso de que no me paguen con esa garantía, sino esa misma garantía es la que me está pagando. Y ese tipo de garantía tiene una particularidad muy bonita, y es que en últimas, tanto el deudor como el acreedor ahí están jugando el juego de la gallina. El juego de la gallina es cuando hay dos carros que van en direcciones opuestas y van a toda velocidad a ver cuál de los dos se sale primero. Y si no se salen los dos primeros, es catástrofe. Pero ¿qué es lo que pasa? Si el acreedor presiona tanto al deudor que se lleva toda la garantía, en algún momento termina matando la generación de flujo y ahí murió. Entonces, por eso sí, cuando se están en esa situación, siempre, o sea, ese tipo de garantía es un tipo de garantía en el que el acreedor siempre va a tener toda la intención de colaborar. Y solamente para recordar qué pasó al final, tanto en suma como en recaudo. Cuando el juez le dijo, yo no me meto ahí, resuelvan ustedes dos, que ustedes dos son grandes, y ustedes entre ustedes. En ambos casos, las partes se comportaron como lo era y resolvieron el problema. Y ninguna de esas dos sociedades se fue a liquidación.
Y en ese caso, yo creo que es más satisfactoria la solución a que las partes llegaron a la que les pudo haber dado el juez del concurso al resolver el problema. Pero qué pena, contra argumentación ahí. ¿Cuánto sufrió el deudor durante el concurso por cuenta de esa congelamiento de recursos? ¿Es necesario llegar a eso? ¿No hay, por ejemplo, derecho de los trabajadores afectados porque no se podían pagar las quincenas? Es que yo creo que ahí hay derechos fundamentales y volvemos al punto que hablaba Ángela María, y es que el juez es el juez es una dignidad y tiene tal poder y es juez constitucional por encima de cualquier cosa, es juez que tiene la Constitución en la mano. Entonces yo creo que entendemos la respuesta, pero creo que a veces ahí pensaría yo que se tiene que modular con base en el respeto de los derechos fundamentales. Pero bueno, ya nos quedan 11 minutos. Yo les había prometido a ellos una pregunta sorpresa sin preparar, ¿no? Pero ayer se las confesé porque los vi muy nerviosos. Entonces, aquí van. No saben a quién le va a tocar, eso sí, no les dije. No, esta sí tiene destinatario. Obi-Wan. ¿Cómo opera el principio del mejor interés de los acreedores y la ejecución de una garantía de fuente de pago? Esto parece una pregunta de Jeopardy, pero él la sabe, tranquilos. A ver. Hay dos conceptos bien importantes y bien interesantes para ver. Entonces, primero, garantía de fuente de pago. Ya acabo de referirme a hablar de que es un tipo de garantía especial donde la garantía es la misma, no es el sucedáneo de la obligación. Principio de mejor interés de los acreedores. El principio de mejor interés de los acreedores es uno de los estándares que bajo las normas del capítulo 11 requiere un plan para ser aprobado cuando tiene que hacerse el cross-class crampdown. Generalmente para que yo le pueda imponer un acuerdo en contra de la voluntad de una o varias clases de acreedores, el plan tiene que cumplir con dos estándares. Tiene que cumplir con el estándar de que proteja la regla de prioridad absoluta, un tema súper interesante, y hoy no. Sí. Y el otro estándar es el estándar del mejor interés de los acreedores. Y en este caso solamente me voy a referir al estándar americano, porque con ocasión de la directiva europea ahora también hay un test de mejor interés de los acreedores, que es distinto. Pero quedémonos en el clásico, que es el de los americanos, que nos dice más o menos lo siguiente. Mira, un acuerdo de reorganización es confirmable cuando los acreedores no van a estar peor que lo que estarían en caso que se fuera para liquidación. Entonces, caso sencillo, el deudor va y le pide al juez: señor juez, autoríceme a vender este activo que representa el 98% de mi activo. ¿Sí? ¿Y usted qué piensa hacer con esa plata? No, es muy sencillo. Con esa plata me voy a ir al casino, yo estoy contando cartas y jugando en el casino voy a traer plata para pagarle a todos los acreedores. Ahí siempre hay un acreedor que puede decir: yo no me siento cómodo con eso, ¿y qué tal si vendes el activo y con esa plata nos pagas a todos, así no sea un pedazo? Eso realmente es el tema del mejor interés de los acreedores, es que toda decisión tiene que hacerse, o sea, todos en el concurso estamos perdiendo, estamos esperando. La razón y la justificación del sacrificio es que se hace en el mejor interés colectivo. Ahora, ¿por qué la doctora Diana me pone a hablar de estos dos conceptos de principio de mejor interés y fuente de pago? Porque la doctora Diana lo que quiere insinuar es que cuando está en una fuente de pago solamente hay un interés individual de un acreedor y que entonces en este caso es ese acreedor el que está matando a todos los demás y los está dejando. ¿Es así, doctora Diana? Lo que quiere insinuar. Sí. Lo confieso positivo. Mi posición sobre el tema. Miren, todos estos temas de tratamiento de acreedores en garantía en concurso tienen un impacto sobre las normas de crédito. Y aquí voy con este tema. Cuando Fondo Monetario Internacional estaba preparando el informe sobre non-performing loans, tuvimos una reunión con Superintendencia Financiera que nos decía que más o menos solo el 3% de los activos de entidades financieras están sometidas a concurso. ¿Sí? Que están sometidas a concurso, para decir que es muy poquito. ¿Sí? Las normas y el tratamiento de la garantía dentro del concurso afectan todas las relaciones de crédito, independientemente de que el deudor esté en concurso o no. Porque cuando yo calculo la tasa de interés, tengo que tener el componente del riesgo.
Y el régimen de insolvencia, un régimen de insolvencia que no respete o proteja adecuadamente a acreedores, hace que la tasa de incumplimiento sea muy alta. Entonces, ¿qué pasa? Mi visión es la siguiente. Esa protección especial para el acreedor del deudor y en contra de la acreedor de garantía estaba beneficiando al 3% de las operaciones de crédito. Y por consecuencia de esa protección del 3%, el 97% de las demás operaciones pagan tasas de crédito muchísimo más altas. Entonces ahí, doctora Diana, yo le pregunto cuál es el interés general y cuál es el... Bueno, listo. Para que quede la otra, no voy a contraargumentar porque tengo las otras dos preguntas. Bueno. Derecho a réplica. No, derecho a réplica, nos quedamos acá y viene otra charla, otra panel. Bueno, aquí va para el doctor López. Si usted fuera director de riesgo de una entidad financiera, ¿a quién le autorizaría un crédito? A, un deudor en zona de insolvencia, pero buenos estados financieros. B, un deudor admitido a una reorganización empresarial. C, un deudor con acuerdo de reorganización recién confirmado. D, un deudor con acuerdo de reorganización en ejecución cumplido y en su cuarto año. Si yo fuera el director de riesgo, pues no autorizaría a ninguno porque no le corresponde al director de riesgo autorizar créditos. No, la verdad es que no recomendaría ninguno. Sin embargo, creo que ya desde el punto de vista del otorgamiento de crédito hay una diferencia entre la percepción del riesgo que le corresponde a las áreas de riesgo de las entidades y las decisiones de crédito. Si el otorgamiento de crédito en Colombia se le diera a las áreas de riesgo, no habría crédito. Entre otras cosas, porque en mi opinión personal suele haber una sobreestimación del riesgo, que es un sesgo cognitivo que se deriva de la preocupación de la pérdida del dinero prestado por cuenta de los ahorradores de los cuales se toma. La cuarta de las opciones, en función de un acuerdo celebrado que está en su cuarto año y que se ha cumplido, parecería cumplir de mejor manera con las probabilidades de que esa entidad financiera decida celebrar una operación de crédito con ese deudor. Ahí, réplica, doctora Ángela María. Yo creo que nos toca cambiar esas posiciones. No es posible que un deudor que está en un trámite de insolvencia no pueda ser nuevamente sujeto de crédito. El tema no es ese, es la capacidad que tenga ese deudor, primero, de tener una empresa viable, tener flujo de caja, capacidad para pagar dentro del acuerdo, y uno se encuentra con ciertos deudores, doctor Luis Fernando. Hay muchos constructores que tienen mucho trabajo, tienen muchas posibilidades de salir adelante y no tienen con qué financiar las obras. Caso de constructores que ya no les dan los anticipos de las obras. ¿Por qué no es posible que se les facilite, así estén en otra etapa del proceso, obviamente otorgando las garantías necesarias para que puedan volver a ser objeto de crédito? Entonces, las 4 consideraciones no son por ese solo hecho que sea o no sea sujeto de crédito, es las condiciones especiales que cada uno de esos deudores tenga y que son las que al final debe entrar a mirar la entidad financiera. Otra contrarrespuesta. No, solo para una aclaración y complementación. No, es esto. Me dieron 4 opciones y me dieron de las 4 si dice que sí o que no, desde el punto de vista de riesgo, y la respuesta está dada desde el punto de vista de riesgo, no desde el punto de vista del otorgamiento de crédito. Ahora, evidentemente, desde el punto de vista de la percepción de riesgo, pareciera ser mejor aquel que habla de hechos concretos como el cumplimiento del acuerdo en el cuarto año, que sobre las expectativas propias de la negociación del acuerdo o de la celebración reciente.
En ese caso, estamos ante una incertidumbre de si las proyecciones se van a cumplir o si en un año estamos teniendo que reformar el acuerdo. En el otro, que se está cumpliendo con su 4.º año sin problemas, estamos hablando de hechos. Pero hecha esa claridad, yo estoy de acuerdo con Ángela María en ese punto. Por supuesto que me parece que uno de los temas más preocupantes es el acceso al crédito por parte de las empresas y empresarios que están en una circunstancia, digamos, difícil, y desde ese punto de vista creo que las entidades financieras, al estudiar la capacidad de pago del deudor, vinculado desde luego a las garantías, porque en ese caso tienen que estar pensando en el escenario de la liquidación, sí pueden diseñar unas estructuras que le permitan a la entidad financiera otorgar el crédito. Listo, bueno, nos queda 1 minuto 23, 22, 21, 20. Más la ñapa, no creo que nos dé ñapa porque los que siguen. Bueno, hemos tratado de abarcar todo, teníamos más preguntas, podríamos hacer toda una jornada en torno al tema del acreedor financiero, las garantías del acreedor financiero, el tema de información. Ahí yo solamente tenía ahí una contrarrespuesta, o no sé cómo se llamará esto, a Guillermo cuando decía que el acreedor, que el deudor debe ser diligente y saber. Ahí simplemente traigo, yo sé que este ejemplo de pronto no es tan empresarial, pero hay jurisprudencia tanto canadiense como inglesa sobre la condena de constitución de garantías por personas mayores de 75 años, ¿sí? Y que no entienden la garantía ni el compromiso que asumen. Aquí la pregunta es, el asunto, como lo decía ayer el doctor Sergio Rodríguez y Eduardo Arce, no es un tema de la fiduciaria porque ellos tienen unas funciones determinadas. ¿No debería el banco hacer un ejercicio adicional de explicación o exigir como también lo exigen, o exigir que el deudor tenga asesor para que le explique las consecuencias? Eso era algo que me había quedado ahí en el tintero, pero se nos acabó el tiempo y esto empezó a decir 0-0. El asunto creo que lo hemos abarcado desde diferentes ópticas. Creo que a todos, y con el futuro del derecho concursal, que creo que va a ser cada vez menos litigioso y menos judicial a escenarios extrajudiciales, pues debemos tender a hacer estos análisis, pero en escenarios transaccionales, como siempre lo ha manifestado Guillermo en sus documentos y en sus escritos, y es la ley de garantías no mató el derecho concursal, eso es cierto, nos generó otros escenarios de negociación, pero eso no significa que el juez del concurso a veces tenga que actuar como juez y pues modular lo que tenga que modular. Creo que esa es una buena conclusión. Muchísimas gracias a todos y simplemente un comercial, espero que no me vayan a matar. Vamos a hacer un día de mujeres en la insolvencia. No es que estemos quebradas, ¿no? Vamos a hablar de insolvencia y la idea es que nos acompañen, esperamos va a ser virtual y presencial, 9 de noviembre, después pueden pedirnos información. Muchas gracias. Gracias, doctores, por este conversatorio. Es hora de dar paso al conversatorio sobre la evaluación de los mecanismos consagrados en los decretos 560 y 772 frente a las cámaras de comercio, para la cual le damos la bienvenida a los siguientes doctores. Gustavo Piedrahita, abogado egresado de la Universidad de La Sabana, especialista en Derecho Comercial, Financiero y Ambiental, magíster en Derecho Mercantil, árbitro nacional e internacional. Actualmente es director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Cuenta con una trayectoria como docente de pregrado y posgrado para la Universidad de La Sabana, Universidad de los Andes, Universidad Javeriana, Universidad del Rosario y Universidad Sergio Arboleda. Asimismo, hacemos un llamado a Diana Talero, miembro fundador del Instituto Colombiano de Derecho Concursal, abogado de la Universidad Pontificia Javeriana, con especialización en Derecho de Sociedades de la misma universidad.
Llamamos también. Ok. Sí. Juan Pablo Liévano es superintendente de sociedades, abogado de la Universidad Pontificia Javeriana, con maestría en Administración y Gestión de Empresas, especialista de Derecho Comercial de la Universidad de los Andes. Este conversatorio estará moderado por la doctora Paula Betancourt, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Concursal, politóloga y abogada de la Universidad de los Andes, y especialista en Derecho Comercial de la Universidad Pontificia Javeriana. Actualmente ejerce la práctica privada como socia de la firma Hitbey & Betancourt Consultores. Adelante. Hola. Listo. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la paciencia. Nos han pedido que seamos lo más corto posibles y lo vamos a hacer. Así que pues saludamos desde Bogotá a los doctores Liévano y Piedrahíta. Y Diana y yo acá enfrente del cañón dándolo todo. Así que bienvenidos. Vamos a hablar, nos corresponde hablar sobre la evaluación de los mecanismos del 560 y el 772, especialmente el tema del precio. Y para los que estuvieron la primera jornada, se ha hablado bastante sobre la necesidad de mantener unos mecanismos extrajudiciales o preconcursales. El doctor Gurrea lo dijo, y más adelante también el doctor Juan José Rodríguez manifestó que los empresarios se sienten muy cómodos con el PRES o usando el PRES, pero pues para nadie es un secreto, e incluso hoy en varias conversaciones que tuve con muchos asesores que me reservo el nombre, manifestaron, y siempre ha sido una crítica, que el PRES es una figura que como que no pegó tanto, y precisamente hoy vamos a hablar de eso, entender si efectivamente este mecanismo casi que preconcursal ha tenido el impacto que se esperaba, pero por supuesto si adicionalmente ha reducido lo que buscaba la norma y se ha sido un referente a nivel internacional, del cual hoy acá los cuatro que casi que lo criamos, podemos sentirnos orgullosos. Entonces, qué mejor que empezar con el doctor Liévano para abrir este panel. Y doctor Liévano, cuéntenos cómo fue esa experiencia y por qué se le vino al gobierno nacional crear este mecanismo. Bueno, primero saludarlos a todos. ¿Me oyen bien? Sí. ¿Me oyen, Paula? Sí, señor. Bueno, listo. No, saludarlos a todos. Diana, ¿qué más? Paula, Gustavo, muchas gracias, doctor Alvarado. Mire, rápidamente, porque estamos cortos de tiempo, pero lo primero que tiene que hacer uno es un tema de planeación estratégica. Nosotros hicimos una planeación estratégica, hicimos las mesas de los 80 años, hicimos el plan de agenda legislativa, dijimos que íbamos a reformar la ley 1116, hicimos la discusión en la superintendencia de procesos desjudicializados, de los procedimientos que no fueran al juez, hablamos de que teníamos que excluir a las personas naturales comerciantes, sobre todo que teníamos un volumen de trabajo muy grande que necesitamos mejorar. Entonces, hablamos de todo eso, pero lo más importante, Paula, es que hicimos planeación estratégica. Nosotros hicimos una hoja de ruta de 4 años, que desafortunadamente solamente pudimos ejecutar 3, o 3 y un poquito, mientras duraron ustedes allá, que hicieron un trabajo fantástico. Y realmente fue muy interesante hacer todo este estudio, todas las mesas, la planeación estratégica que hicimos, pero yo me acuerdo de una discusión que tuvimos, Paula, no sé si te acuerdas, con Estefanía Paqui en la superintendencia. Después ella me invitó a Siena y ella hablaba del experto independiente que era como un mediador de la legislación italiana. Y eso del experto independiente de la legislación italiana, del experto que acompañaba a los deudores, de que era un mediador, y la idea que tenía la Cámara de Comercio de hacer una validación, yo no sé, creo que era con tú que estuviste en todo ese equipo, Paula y Diana también, resolvimos pegar esas dos cosas, y pegando esas dos cosas fue que nació realmente el PRES.
El PRES nace de una idea italiana de desjudicializar, nace una idea de la Cámara de Comercio y de Confecámaras, nace del trabajo de la Superintendencia de Confecámaras, nace del equipo que creamos en la Superintendencia, del cual Paula era un estandarte. Le tocaba aguantarme a mí, que yo cuando soy Sí, afanado y nervioso, usted sí, sabe cómo opero. comentarios. Me lo Pero acuerdo. era la única cosa, era lo que se necesitaba que fuera así. Y digamos, si uno dice cuáles fueron los principales retos, ya vieron cómo era la creación, pero el gran problema era que iba a haber una avalancha de insolvencias. Los estudios daban que las insolvencias iban a ser muy grandes, necesitábamos crear estancos para manejar las insolvencias y tuvimos varios retos, ya para concluir la primera pregunta, y es, hombre, ¿cómo recolectábamos esas ideas que tuvimos en las mesas de los 80 años? Nosotros teníamos un texto, se discutieron ahí, pero yo tengo que ser sincero, todos los abogados de insolvencia, me incluyo ahí en ellos, muchas veces nos vamos por las ramas y había textos, había ideas, pero no había textos. Entonces cogimos esas ideas, armamos el equipo interno, yo creo que los colaboradores de la superintendencia, muy profesionales todos, un gran equipo. Trabajar bajo la coyuntura fue muy complicado, la responsabilidad muy grande, trabajo remoto. Hicimos primero un texto gigantesco de reforma de la ley 1116, en la presidencia me dijeron, mire, eso no es así, solamente tema de crisis, redúzcalo, bueno, ¿qué vamos a hacer? No, ¿usted qué vamos a hacer? No, el superintendente es usted traiga aquí unas ideas solo para crisis. Redujimos eso, entonces el trabajo fue bien interesante. Trabajamos de la mano con la Cámara de Comercio, tomando esa idea de validación de la Cámara a través de tribunales de arbitramiento. Y con esa idea italiana, pues lo que hicimos fue básicamente aglutinar todo eso. Ahí es que nace, y esa es la forma en la que nace el PRES, Paula. Gracias, doctor Líbano. Hablando un poco de esa construcción ya en la aplicación, ¿cuáles fueron o cuáles son todavía los retos culturales de la aplicación de este PRES? Porque como yo lo anticipaba, como que a nadie le gusta, como que nuestros asesores no invitan a usar la figura. ¿Qué cree que es lo que está pasando en este momento? Yo creo que se está perdiendo una gran oportunidad para aprovechar el mecanismo. Y no pienso que sea un cambio de la cultura. Yo creo que es un tema más de publicidad, es un tema más de conocimiento, es un cambio de forma de pensar, de ir a solucionar los problemas por fuera del concurso y con un asesor que es un mediador, ¿sí? Creo que hay que tener mucha más publicidad para que los asesores y empresarios conozcan este procedimiento y el beneficio, pero yo creo que hay tres temas que tenemos que ver, Paula. Yo creo que preparando este tema ya nos dimos cuenta de tres temas, y es, hay un problema que tiene el PRES con relación al NEAR. El NEAR tiene más o menos el 15% de las solicitudes, el PRES solamente el 5%, entre los dos suman el 20% de las solicitudes, más o menos son unas 1.300 solicitudes año en los momentos de crisis. Acuérdate que yo siempre hablaba del 20%, era como mi insistencia, que mínimo el 20%, pero entre el PRES y el NEAR debían ser el 30% de las solicitudes, así no lo fue. ¿Y por qué el NEAR arrolló al PRES? Yo creo que es por el aplazamiento de los gastos de administración. O sea, ¿dónde se va usted? Pues uno se va al aplazamiento de los gastos de administración, y por eso es que se fueron al NEAR y no al PRES. Si además lo comparamos con un proceso de 1116 con un PRES, la gran desventaja del PRES es que no se hacen los levantamientos de las medidas cautelares. Nosotros vimos eso, que podía ser un abuso, y no lo hicimos. De pronto hay que volverlo a analizar para que no sea una desventaja. Y por supuesto, los costos asociados. Claro que no es un mecanismo muy costoso, pero ¿usted qué prefiere? ¿Uno gratis o uno que le toque pagar? Entonces ahí ese es otro de los problemas. Doctor Líbano, ¿usted cree que el PRES
con esas estadísticas que acaba de dar ha resultado o resultó útil para manejar la insolvencia empresarial que llegaba a la Superintendencia de Sociedades? ¿Logró disminuirla? Uno ve en los considerandos que es para ayudar a disminuir esa presión de la que se ha venido hablando en este Congreso, que asume la Superintendencia como juez del concurso. ¿Se cumplió el objetivo? Pues acuérdense que nosotros teníamos varios retos. El primero era la continuidad del servicio, y eso lo hicimos. El segundo era las audiencias virtuales, lo hicimos. La admisión rápida para preservar la empresa y el empleo, lo hicimos. El gran problema era el volumen que se anticipaba. También hicimos una cosa importante, cogimos el concepto de organización ambidiestra, es decir, funcionarios nuevos para temas nuevos. Pero manejar estos volúmenes requería otros temas, requería involucrar las 57 cámaras de comercio. Eso lo hicimos, había grandes volúmenes. Lo que es una tristeza es que solamente 124, a mí me parece que 124 presos, la cifra que dieron con Confecámaras, es muy poquita. Si son 1.300 procesos, estamos hablando más o menos de 62 de solicitudes año, en año 20 y 21, y estamos hablando de 62 presas al año, estamos hablando del 5%. Entonces, repito, ese número debería subir al 15%, no al 5%. Y si los NEARES se mantienen igual, estamos hablando de que los volúmenes se deberían haber manejado un 30% en procedimientos desjudicializados. Desafortunadamente solamente sumaron el 20% y solamente el NEAR sumó el 5%. Es muy poquito, pero solo el 5% es un éxito, ¿sí? Entonces, digamos, como reflexión final, las mejores insolvencias realmente son las que no se tienen. Y es preferible usar mecanismos de no ir a la superintendencia, como el NEAR y el PRES. Y para que el NEAR y el PRES sean exitosos, no hay que esperar a estar tan con el algo al cuello, sino que se tiene que llegar antes. Los mecanismos prejudiciales exigen una llegada temprana. Entonces yo creo que sí fueron útiles. Además de eso, tenemos que tratar de que estos mecanismos se vuelvan permanentes. Creo que es mandatorio. Y si no les hacemos cambios, no importa, por lo menos mantengámoslos así. Pero uno de los cambios que sí debería haber es igualar las oportunidades que hay en el NEAR, en tomarlas y ponerlas en el PRES. Gracias, doctor Líbano. Doctora Diana, cuando hablábamos, también hablábamos de 124 casos y a usted no le parecía una cifra tan despreciable. ¿Qué opina de la posición del doctor Líbano? Bueno, en realidad creo que no es nada despreciable. En la insolvencia, como en los procedimientos en general, el uso de los mecanismos viene después de un procedimiento de maduración. Los asesores, los abogados, los litigantes tienen un periodo de aprendizaje. Y en ese periodo de aprendizaje, porque un deudor que está en una situación de crisis, no lo lanza por una cascada a ver a dónde va a llegar. Es muy difícil introducir ideas nuevas en la insolvencia justamente porque un deudor requiere, y esto es una regla general, predictibilidad, predecibilidad. Uno necesita saber a dónde va a llegar. Y cuando uno le dice a un deudor, oiga, señor deudor, mire que hay un procedimiento nuevo en la Cámara de Comercio, ¿y cómo funciona? No sé. ¿Cuántos casos hay? No sé. ¿Y cómo se valida? No, pues yo tampoco sé. Esa respuesta de la innovación es una respuesta que requiere maduración. Es un proceso de aprendizaje. Yo voy a hablar de una experiencia en Garantías. Garantías lleva 9 años de implementación de la ley con mecanismos extrajudiciales nuevos y quiero contar acá la experiencia de las entidades financieras. 9 años después de la implementación de la ley se están probando de forma masiva los procedimientos extrajudiciales de cobro. Masiva, 9 años después. Entonces uno dice, un PRES como este, y estoy de acuerdo con el doctor Líbano, es una joya que tenemos que cultivar porque afortunadamente
la vigencia de la norma no nos corta las alas. Necesita un periodo de maduración y aprendizaje. 124 nos da a nosotros un aprendizaje útil para poder generar un procedimiento de carácter permanente. El mundo hoy tiene dentro de las alternativas los mecanismos alternativos de resolución de controversias. Tuve la oportunidad de participar en la reunión del Task Force del Banco Mundial el 5 de mayo, en donde se puso en conocimiento de la comunidad jurídica de la insolvencia el informe de desarrollo del año 2022 que emitió el Banco Mundial, que ustedes lo pueden encontrar en internet, acerca de los mecanismos de insolvencia y las políticas públicas necesarias para el post-COVID. Y uno de los ejes fundamentales para el desarrollo de mecanismos permanentes de salvamento, sobre todo para los pequeños, las pymes, que para nosotros son la mayoría de empresas, como ustedes ya lo han mencionado en estos 2 días, son los mecanismos alternativos de resolución de controversias. Colombia, y quiero decírselos, es pionero en el mundo de un procedimiento como el PRES, tal como lo manifestó el doctor Líbano. Italia, más que Italia, en otros países de Europa donde han consolidado procedimientos similares, como el procedimiento francés de conciliación. Ustedes habrán oído el London Approach de hace algunos años, en Inglaterra, con otro tipo de acercamiento, ahora, digamos, no de parte de los deudores, sino de parte de los acreedores, y el mundo está pensando en la necesidad de estos mecanismos alternativos. Entonces, yo creo que le demos un chance, y por eso me refiero a la maduración. La maduración de los procesos fomenta el uso, porque solamente con el aprendizaje nosotros podemos predecir el futuro. Por eso son tan importantes los pronunciamientos judiciales, los precedentes, la superintendencia, la construcción de la jurisprudencia, porque allí es donde construimos predecibilidad y uso. Gracias, doctor. Es que sí, solo funciona. Gracias. O sea, somos pioneros y no nos gusta. Bueno, hablando un poco de eso, de las pequeñas insolvencias, el doctor Álvaro Izas ayer nos decía, oiga, es que no hay realmente un sistema, un régimen para los comerciantes o los informales, hablándolo así, para las pequeñas empresas, para los señores de a pie, para el vendedor ambulante. Y doctor Piedradita, yo creo que usted y yo hemos hablado mucho de ese tema, y así empezó pensándose el PRES como una herramienta para aquellos pequeños empresarios que tenían la Cámara de Comercio amiga y al lado. Y de las discusiones, doctor Piedradita, que hemos tenido, usted siempre me ha dicho, oiga, es que de pronto el PRES está muy rígido, y en la aplicación que a mí me toca hacer, pues hay muchísimos más retos que el legislador no tuvo en cuenta precisamente con esa particularidad. Entonces, quisiera preguntarle si eso ha sido una barrera de acceso para los empresarios o para estas personas informales, y si eso ha limitado efectivamente su acceso. Bueno, pues muchas gracias, doctora Paula, por la pregunta, y un saludo a todos. Me da mucha lástima no poder estar allá, me toca desde la virtualidad. Muchas gracias, doctor Alvarado, además por la invitación. Yo quisiera iniciar además muy rápidamente, porque sé que estamos muy cortos de tiempo, diciendo algo, ¿no? El PRES sí pegó. Es que usted decía al principio que el PRES no pegó, no, sí pegó. Con un empresario No sé, eso es lo que dice el público, doctor, yo solo repito. Con un empresario que se haya recuperado, podemos decir que el PRES se recuperó. Y en Bogotá llevamos más de 40 casos, simplemente por Bogotá. Y de 40 casos, más de la mitad de ellos han terminado en acuerdo. Yo creo que eso quiere decir que el PRES pega, que el PRES pegó. Y ahora que estamos hablando de los retos y de las barreras de acceso que puede llegar a tener el mecanismo, yo creería que más que la formalidad o la informalidad, uno de los grandes retos es que las personas conozcan el procedimiento, porque es que nos demoramos mucho tiempo enseñando de qué se trataba. Y empezábamos las primeras audiencias en las que eran citados los bancos ni siquiera sabían de qué le estábamos hablando. Y cuando veían que les enviábamos los oficios diciendo, y se debe suspender los procesos durante 3 meses, decían, ¿de qué me están hablando? No tengo ni idea. Y hasta ahora ya, cuando empezamos ya a generar una especie de discurso, y empezamos a generar sensibilidad, y empezamos a generar lo más importante, conocimiento del procedimiento, fue cuando empezamos a ver los mejores resultados. Y ahora cuando empezamos a ver los mejores resultados se acaba. Entonces, no, lo que debemos tratar de hacer es que el procedimiento continúe, como decía el doctor Líbano. Ya hemos generado conciencia, ya se han empezado a hacer acuerdos, ya han empezado a salir las validaciones en la superintendencia. Creo que el camino que se ha recorrido ha sido muy importante, y la labor que han hecho las cámaras de comercio han sido fundamental para esto,
y agradezco además de entrada, debí haberlo dicho al comienzo, la confianza que tuvo la superintendencia en las cámaras de comercio para sacarlo adelante. Luego yo creería, sí pegó desde que el primer empresario se salvó, ya pegó el PRES. Gracias, doctor Gustavo. Hablemos un poquito de la validación. Es bien particular que en las cifras que tiene Confecámaras de los 124 procesos, más o menos el 10% solo ha llegado, creo que 4 o 5, no, por ahí 8 a la superintendencia y 2 a arbitraje. ¿No? ¿Más? ¿Me equivoco? Bueno, ¿por qué se da tan poquito? ¿Eso debería ser positivo o negativo? Yo creo que es muy positivo y porque creo que eso es así. De los 124 procesos estamos hablando de casi 50 acuerdos, son 49 acuerdos. Acordémonos que el resultado de un procedimiento de recuperación empresarial es un contrato, un acuerdo que vincula a los participantes que lo votaron positivamente. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos hablando allí de la ley contractual, un acuerdo voluntario en el cual yo accedo a negociar con un deudor unas nuevas condiciones de crédito. ¿Cuándo ese acuerdo es validable? Cuando logré el acuerdo con unas mayorías específicas que plantea la ley de insolvencia, porque aquí las normas se aplican las de la ley 1116, y cuando teniendo esa mayoría, al deudor le interesa que el acuerdo se extienda a los ausentes y disidentes. ¿Qué significa que no haya habido más procesos de validación? Para ser exactos, doctora Paula, han habido 19 procedimientos de validación. 19 procedimientos de validación, de los cuales hay que decirlo también, la mayoría son arbitrajes. ¿Sí? Aquí se mencionó que ese arbitramiento, que eso no se funciona, pero cuando la mayoría de las validaciones se ha hecho por arbitramiento, entonces comienza uno a pensar que aquí algo estamos haciendo bien. Y es que el arbitraje, por naturaleza, es voluntario. Y entonces, como estamos acostumbrados a una insolvencia en la cual atamos a los ausentes y a los disidentes, nos era difícil pensar en el arbitraje como mecanismo de validación, porque al final necesitas una de tres cosas. O lo pactas en el acuerdo, y obviamente el arbitraje ata a los que firmaron el acuerdo, pero tienes el problema de los ausentes y los disidentes que tendrían que adherir al pacto, pero no al acuerdo. Y entonces necesitas la voluntariedad para que el arbitraje sea válido para ellos. O pasado el acuerdo, generas el compromiso a través del cual resuelves esa disputa que hay. Acordémonos que las disputas aquí son, y en eso quiero mencionarlo también, la labor de la superintendencia. A mí me disculpan lo que voy a decir, pero es que los decretos reglamentarios se vuelven una herramienta fundamental de desarrollo para la aplicación de la ley. Si usted me pregunta a mí qué norma yo salvaría para que fuera de carácter permanente, sería el artículo 12 del decreto 842 del 2020, que es la norma que amplía la posibilidad de que en la insolvencia se aplique el arbitraje, inclusive para aquellos procesos que no son PRES. Y entonces esta norma determina que si yo tengo una disputa que se refiere a un contrato, que si yo tengo una disputa, una controversia que se refiere a algún asunto que molesta el procedimiento concursal, yo puedo utilizar el arbitraje. Yo le quiero decir, doctora Paula, no he visto ni un caso, lo siento. No hay ni un solo caso desde la vigencia del decreto 842, pero sí hay muchos casos de resolución de la controversia por el árbitro en los procedimientos PRES y en especial esta extensión de los efectos del acuerdo a través del arbitraje. Y la última posibilidad de arbitraje es la oferta de pacto. ¿Qué ventaja tiene el arbitraje? ¿Y por qué pensaría yo que, y eso es algo que tenemos que construir con las cámaras de comercio, por supuesto, y con el apoyo de la superintendencia y de la comunidad jurídica, y es que el arbitraje tiene la ventaja que se puede diseñar el procedimiento. Ya nosotros tenemos un procedimiento que es el de validación expedita, que es un procedimiento, a mí no me gusta solo una cosa, yo se lo he dicho a la doctora Paula, yo no tengo por qué traer el mediador otra vez a este proceso, el mediador ya terminó con su función. Aquí tienen que venir las partes en disputa solamente, y esas partes en disputa
arreglan frente a ese árbitro su disputa y frente a ellos se extienden los efectos del acuerdo. Con lo cual, el arbitraje cumple su función frente a aquellos que están interesados en la resolución de la insolvencia. Y entonces allí, lo curioso es que en los laudos arbitrales, la participación que se ve allí es de todos los acreedores. Algunos acreedores no concurren. ¿Qué pasa con esos acreedores que no concurren? Pues el deudor les paga, los mantiene corrientes para que pueda implementarse el acuerdo con los que sí vinieron al arbitraje y con los que sí resolvieron su disputa y quieren, y esa es la voluntad, como ya lo decía el doctor Gustavo Piedradita, con un solo hecho, que un solo acreedor acceda al acuerdo, no hay fracaso de la negociación, porque estamos hablando del ámbito contractual. Si ya queremos que ese acuerdo se extienda a los ausentes y disidentes a través de un proceso de validación, tendremos que cumplir con las mayorías de la ley. Pero lo que yo veo aquí es el inicio de una práctica concursal que está siendo pionera en el mundo. De nuevo, yo les cuento, cuando yo tengo la oportunidad de hablar en un foro internacional de lo que está pasando en Colombia, la gente no me cree que esto está pasando en Colombia. Nos ven con unos ojos de interés inmenso por lo que estamos haciendo en el uso alternativo de resolución de controversias desde la mediación y desde el arbitraje a nivel internacional. Pero necesitamos el acompañamiento de la comunidad jurídica. Exacto, de los asesores. Que se pongan la 10 y que lo empiecen a incentivar. Bueno, doctor Piedradita, ¿cuál ha sido la mayor limitación en la aplicación de los PRES? ¿Es el mediador, que también uno recibe quejas, es que los mediadores no ponen atención? ¿Es el costo? Porque bien lo decía el doctor Líbano, no, pues yo voy donde me sea más barato, pese a que uno a veces piensa que lo más barato es lo que no le cuesta tanta plata, pero la parte reputacional, que es un gran valor, a nadie se le olvida y nadie la monetiza, y creo que eso lo da el PRES. Cuéntenos desde su experiencia, ¿qué considera que se podría mejorar? No es el mediador, no es el mediador, claramente no es el mediador. Sacar un proceso de esos en 3 meses no es el mediador. Yo creo que la mayor dificultad y el mayor reto es lo que yo señalaba al comienzo. La falta de conocimiento que tuvimos es que nos agarró esto en un momento muy difícil. Es que se sacó un reglamento y ustedes, pues que trabajaron en los decretos y después trabajamos en el reglamento todos juntos, el reglamento lo sacamos en el momento más complejo de la pandemia, cuando no sabíamos qué era lo que iba a suceder, cuando se empezaban a incumplir los contratos, cuando los empresarios empezaban a quedar sin caja. Era el momento más difícil de todos. Entonces yo creo que hay cosas por mejorar, claro que hay cosas, muchísimas, seguramente muchísimas cosas por mejorar. No creo que el problema Pero denos un par, doctor Piedradita, no responda como reina, un par. Acá la única reina, acá las únicas reinas están sentadas. La situación misma, la situación el tema que el empresario tenga que pagar todo el procedimiento al comienzo, me parece complejo. Creo que puede ser, estoy hablando incluso desde la administración del proceso, cuando uno ve lo primero que le dicen es todo el comienzo. No hay una manera de que yo pueda pagar por lo menos un poquito a la mitad, otro después al final, ese tipo de cosas. Pero no creo que el problema esté específicamente en el mediador. Es más, creo que incluso las situaciones para poderse acoger, los documentos, la información que el empresario tiene que presentar para poderse acoger al procedimiento es suficiente, es lo que el empresario debe tener incluso en el cajón, porque es que a veces nos pasa, oiga, no tengo la contabilidad. Pues si no tiene la contabilidad está fallando incluso con sus obligaciones de comerciante, luego no es por ahí. Yo creo que lo que falta, doctora Paula, para no responderle como reina, es falta mucha información, y por eso acojo un poco lo que estaba señalando al comienzo. No lo terminemos cuando ya lo empezamos a conocer. Gracias, doctor Piedradita. Doctor Líbano, ¿algún comentario sobre ese tema? Es que quiero insistir en el tema del aplazamiento de los gastos de administración. Es que el tema con el NEARS es diferente. Entonces, eso sí hace toda una diferencia. Entonces, si yo estoy de acuerdo con la doctora Diana, esto lo tenemos que volver legislación permanente. Tratamos de hacerlo en la reforma tributaria, en la segunda, que era la del segundo semestre del 21. Yo insistí mucho en meterlo, no alcanzamos a meterlo. Lo metieron y lo sacaron a última hora, hubiera quedado permanente ahí, y lo metieron en una ley de presupuesto. Yo todavía no puedo creer que lo hubieran metido en una ley de presupuesto. Esa cosa
Por favor, ninguno de los de insolvencia vaya a demandar eso. Pero si lo demandan, estoy seguro que se cae por una sencilla razón. Ahí no hay ningún tema de unidad de materia. Eso fue una locura. ¿A quién se le ocurre meter una ley del presupuesto? Estos temas lo tenían que meter en la reforma tributaria. No lo quisieron meter en la reforma tributaria. Ahorita tenemos que insistir en que esto se prorrogue y se vuelva permanente. Y el tema más importante, démosle más herramientas para equipararlo con el NEAR. Gracias, doctor. Doctora Diana, hablando un poquito de la necesidad de la prórroga, todos muy ilusionados con que pase, pero ¿y si no pasa qué? ¿Cuál puede ser la alternativa para revivir o para dejar zombie el PRES o buscar algo intermedio que no nos haga perder todos estos 2 años de esfuerzo en convencer a todo este público que usen el mecanismo? Bueno, si usted me permite soñar. Sueñe. Mi tema es este. La regulación, más que generar un espacio obligatorio para que pueda darse este PRES o generar un espacio legal, yo creo que podríamos usar las herramientas que hoy ya tenemos. Es decir, supongamos que no hay prórroga y que tenemos que usar la ley que tenemos. ¿Yo qué usaría? Generaría al interior de las cámaras, doctor Gustavo, una réplica del reglamento, de pronto no tan estricto como usted mencionaba, con tantos requerimientos de información de los 3 años anteriores y digamos un poco lo que hicimos ahí, que creo que es posible reevaluar, doctora Paula, es poner unos requerimientos muy parecidos a los del 84, que en realidad no se necesita, porque como vimos, la mayoría de los acuerdos no se valida. Entonces, una flexibilización de los requisitos de información previa, pero como decía el doctor Gustavo, la contabilidad es sine qua non, es decir, sin información nadie vota un acuerdo. Entonces, con una flexibilización de esas cosas, generaría un reglamento único para las cámaras de comercio y la intención de las cámaras de realizar mediaciones que son, digamos, válidas legalmente, no requieren habilitación legal, y tiene una ventaja la mediación y es que dentro de los mecanismos alternativos de resolución de controversias es el menos regulado. ¿Sí? Y entonces eso da un espacio, digamos, para que las cámaras puedan generar el servicio con un reglamento único, porque irse para atrás a que cada cámara de comercio genere su propio procedimiento y todo, me parece que no sería una opción. Generado el acuerdo, uno podría decir, tengo la opción del 84. Al 84 no le interesa cuál es el origen del acuerdo, si es una mediación o me senté en la sala de casa con mis acreedores. Podría ser uno, mecanismo de validación, pero a mí el que más me gusta, pues obviamente es el arbitraje. La insolvencia es arbitrable, todos los asuntos que son negociables, libremente negociables, pueden ser objeto de arbitramiento. Y entonces yo echaría mano del estatuto arbitral, de nuevo, la mano de la Cámara de Comercio, doctor Gustavo, generando un reglamento parecido para todos, es decir, que pudiéramos homogeneizar el reglamento para esa validación, que podría ser la misma sin el mediador. Pero lo otro es que la habilitación contractual es justamente la que nos da el camino, porque cuando yo diseño la cláusula compromisoria, puedo diseñar el procedimiento. ¿O me equivoco, doctor Gustavo? Usted me corrige cuando yo me equivoco. Yo puedo diseñar el procedimiento de entrada a la salida, con unos elementos básicos que trae el estatuto arbitral, el derecho a información, la posibilidad de la adición, corrección del laudo y la anulación, pero yo puedo diseñar como asesor la cláusula compromisoria con el procedimiento completo. Y lo otro es, que esto es lo que más le preocupa a las personas, son los costos. Yo también puedo fijar en la cláusula compromisoria los honorarios del árbitro. Entonces, yo creería que, claro, faltarían algunos elementos disuasivos, entre otros la posibilidad de la suspensión de los procesos ejecutivos. Esa es mi pregunta. Pero mira, yo te digo una cosa, la experiencia internacional muestra que lo que se requiere es la cohesión de los acreedores. Que yo no salga de la reunión con la que estoy con los bancos y vaya y ejecute. Pero eso es lo que pasa con todo el cariño con los bancos, pasa usualmente y ese es el susto del claro, empresario. Para eso se necesita la confianza y la doctora Diana Rivera lo decía hace un momento, la confianza entre las partes y saber que pierdo más
si la empresa se liquida, a si la empresa se reorganiza, si la empresa se reestructura, si se hace un acuerdo. Ese es realmente el quid. Cuando uno mira los problemas de carácter internacional, el quid es cómo hacer que haya cohesión de los acreedores para que no salga el primero corriendo a embargar. Entonces, por eso existe la suspensión. Por eso existía en el parágrafo del 21, que yo no me canso de decir a qué horas a la superintendencia se le ocurrió modificar ese decreto reglamentario, nadie lo demandó. Aquí me pueden decir que hay un excesivo poder del Ejecutivo reglamentando, pero ustedes no se imaginan la cantidad de procedimientos que llegaban por el 84 a la super. Que ya fue el 1% de todos No, los procesos. es que no volvieron a ver. Es Creo que fracasó más que el PRES ahora. sí, la verdad es que sí. Triste. Bueno, para cerrar, doctora Diana, cuéntenos el tema de cómo es que somos un referente mundial y en qué países uno puede ver una figura parecida al PRES y cómo incentivamos a todo este público que se va de rumba para que dentro de sus asesorías piensen de verdad que el PRES puede ser un mecanismo mucho más ágil. Acá vienen quejándose, es que la superintendencia se demora mucho en admitir. Doctor Piedrahíta, ¿cuánto se demora el PRES en admitir? 2 días. 2 días, eso quién lo cuenta, ¿cierto? Suspensión de los procesos ejecutivos coactivos. O sea, estamos indignados. No, miren, es que hay un dicho muy común que nadie es profeta en su tierra, ¿cierto? Bueno, pasa. Y yo les quiero contar simplemente una experiencia. Yo estuve hace un par de meses en Tokio porque había una reunión de APEC. Y en esa reunión de APEC me invitaron a mostrar el modelo colombiano en 2 temas. 2 temas extrajudiciales. El primero fue la ejecución extrajudicial ante las cámaras de comercio de las garantías mobiliarias, la ejecución especial de la garantía. Y el segundo tema fue hablar de las ADRs y las ODRs para la insolvencia. Ustedes no se imaginan el orgullo que tenía yo allá en ese foro mostrando lo que hemos hecho en Colombia. Obviamente yo no hablé de las estadísticas, ¿no? Yo puedo hablar en porcentajes. Del 100% de los casos, el 70% ha sido exitoso. Pero está en manos nuestras que esa referente internacional que pudimos presentar en APEC, que presentamos en el Banco Mundial en el 12 de mayo, pueda realmente ser una oportunidad para los empresarios colombianos. En Colombia, el tiempo es verdugo de la recuperación. Y como decía el doctor Piedrahíta, las cámaras de comercio se encuentran comprometidas con este tema. Comprometidas. Las cámaras de comercio más chiquitas, y el doctor Piedrahíta me corrige también, han tenido PRES. 1, 2, 3, 5, 7, Cúcuta, que está en una zona bastante golpeada por la pandemia y bastante golpeada económicamente. Bueno, Cúcuta tiene la mayoría de laudos arbitrales en la insolvencia. Aquí está el doctor David Sandoval, que tuvo el único laudo arbitral en insolvencia en Cali. Es decir, tenemos un camino por andar, pero la verdad es que nosotros necesitamos comprender y aplicar el procedimiento. Yo nos entiendo, ¿sí? Porque como decía el doctor Líbano, las horas que pasó la superintendencia redactando los decretos, nos las pasamos nosotros estudiando los decretos, entendiendo los decretos, anticipándole a los clientes qué decían esos decretos y qué era lo que iba a decidir la superintendencia. Entonces yo creo que esto es un camino que hemos empezado, pero quiero decirle, doctora Paula, que estamos en el mejor camino. Según, como decía, el informe de desarrollo 2022 del Banco Mundial, la respuesta para las pymes en la insolvencia son los mecanismos alternativos de resolución de controversias. Es la única forma de llegar a tiempo a ese empresario, a tiempo. Y uno le podrán decir que el procedimiento es muy costoso, que la Cámara de Comercio, que allá el doctor Gustavo cobra mucho, pero es que los otros procedimientos los pagamos todos nosotros, ¿sí? Porque la superintendencia no se financia sola, ni los jueces se financian solos. El deudor en este caso paga una porción, pero ese deudor paga una solución. Entonces yo los invito a conocer el procedimiento, a asistir a la Cámara. Yo no sé cuántas capacitaciones de verdad dio el doctor Gustavo, Paula, Susana, en este procedimiento, pero creo que tenemos inclusive las herramientas para seguirlo aplicando en caso que la norma fenezca.
Gracias, doctora Diana, doctor Juan Pablo. El doctor Alvarado ya viene a sacarnos, así que muchas gracias a todos por su discúlpame. paciencia. No, yo no vengo a sacarlos. Yo vengo a darle las gracias por la excelente intervención, por la participación del doctor Liévano, del doctor Piedradita y ustedes dos doctoras que tan magistralmente han expresado lo que opinan y lo que corresponde al esfuerzo que conjuntamente han hecho en uno de los momentos más difíciles de la historia, podríamos decir, de la humanidad y de Colombia, en donde sencillamente elaboraron unas estrategias, unos procedimientos que ojalá sean debidamente decantados, que ojalá la función que va a realizar el legislador no se limite a una simple prórroga, sino que vaya mucho más allá, porque puede haber cosas por ajustar de esos mecanismos que ustedes diseñaron con tanto juicio y con tanta oportunidad para lo que consideraron ustedes que necesitaba el país y nuestra economía. De manera que yo no vengo a echarlos, vengo a darles las gracias y a pedirles a todos ustedes que por la hora en que estamos terminando, nos toca, el inicio de la fiesta va a ser a las 10 de la noche y no a las 9, por razón de que tienen que preparar el salón. Y muchas gracias, doctor Liévano, doctoras y doctor Piedradita. Muchas Lástima gracias a que no estén todos. todos aquí, muy amables. Muchas gracias, doctor Alvarado, muy querido usted como siempre.